Gray will inbound. 1 second on the clock. Sampson. It goes. It's over. A miraculous shot by Ralph Sampson has given the Houston Rockets a trip to Boston for the NBA World Title. Muy buenas tardes y bienvenidos a este segundo especial veraniego en Buzzer Beater y una cita que comienza a ser ya obligada cada mes de agosto, y es que hoy tengo conmigo para repasar la década de los 2000 a Era Baloncesto. Este año no ha podido estar con nosotros José Manuel, pero ojito, tenemos al 50% de Era Baloncesto, así que Manuel, muy buenas tardes y muchas gracias por hacer una pausa en tus vacaciones y pasarte por Buzzer Beater. No, muchas gracias a ti, Pau. Ya sabes que es un placer. José Manuel lo tenemos viajando por el mundo y para que le vayan pidiendo autógrafos alguien tiene que exponerse. Muy bien, has enviado al guapo a que le pidan autógrafos y te has venido tú conmigo, ¿no? Sí, porque ya me has dicho que había cámara y hace 10 minutos Sí. te he dicho que bueno, que iba a peinarme, creo que he quedado bien, a ponerme la dentadura buena y al Fantástico. bono de gala. Manuel, hace un año hablamos, estabais con la temporada 84-85, un año después estamos en Era Baloncesto inmersos en los playoffs del 86, unos playoffs maravillosos y de cuyo sexto partido, la final de conferencia, en el extracto de la canasta de Ralph Sampson, esa buzzer beater a Los Ángeles Lakers, he utilizado desde el día 1 como carátula a este podcast. Qué maravilla Era Baloncesto, qué bien me lo paso escuchándoos, retrotrayéndome a mi infancia y recordando, ahora según han ido pasando los años, a jugadores que empiezan a sonarnos mucho más que los anteriores. Entiendo que vosotros lo disfrutáis igual o más que nosotros. Sí, vamos, yo como un enano. Ese era el quinto partido, para ser un poco pijotero, porque fue 4-1 la serie, pero es una temporada, la verdad que bastante espectacular, porque claro, ahí a los Lakers, como has puesto, pues les dan pal pelo y ahí se produce la transformación de juego de Lakers en ese verano, ya dándole los mandos a Magic, y esto está muy bien porque están los Celtics, es la explosión de Jordan, que esa serie ya la hemos publicado, la de Boston contra Chicago, pero claro, Chicago seguían siendo una banda de rock and roll. También Detroit se lleva una buena paliza, o por lo menos le elimina a Atlanta y también sufre una metamorfosis en ese verano. O sea que es un año muy bueno y luego que implica muchos cambios que, bueno, iremos contando. La verdad que nosotros vamos avanzando despacio, pero con paso firme. Muy bien, pues enviándole un abrazo fortísimo a José Manuel, nosotros vamos a repasar en este, como he dicho, segundo especial de Buzzer Beater, la década de los 2000, una década, Manuel, un tanto bisagra, ¿no? Entre el cemento de los años 90, el cemento armado, un baloncesto muy correoso, de marcadores muy bajos, y es el preludio a la orgía ofensiva que estamos viviendo en los últimos 10, 12 años, con un abuso extraordinario del triple, con marcadores altísimos, pero esa década 2000-2010 queda un poco en tierra de nadie, pero, ojo, es una década que deja muchísimas cosas, ¿eh? Sí, a ver, es una década muy importante. Yo creo, de hecho hace poco, no sé a quién se lo oí, yo creo que está más pegada a los 90 sí, que a lo que vino luego, porque realmente, bueno, que la década, si contamos que acaba con las finales, podríamos decir, de 2010, ¿no? Por decirlo de una manera, esas de Boston contra Lakers, joder, que el último partido es, bueno, de los 90 total, ¿no? Que ahí se dieron hasta en el cielo de la boca. Pero, como tú dices, pasaron cosas muy importantes. Bueno, desde la entrada de LeBron, creo que ahí ya el baloncesto europeo, entre comillas, ya nadie bueno del baloncesto europeo se planteaba seguir en Europa, o sea, ya cualquier chico que destacara se iba, porque en los 90, pues yo qué sé, se me ocurre Bodiroga, ¿no? Aunque luego continuó un poco, pero ya cualquiera ya empezó, se fueron los Ginóbili,
Pau Gasol, bueno, Nowitzki que entró, y bueno, en España yo creo que fue tremendo lo de Pau, porque claro, era la primera vez que realmente había un jugador, y bueno, yo creo que su hermano, ¿no? Ha sido el único que ha llegado a eso, que dices, pues es que este tío está entre lo mejor de lo mejor, y encima en Memphis lo demostraba, pero claro, luego pasó, ahora hablaremos, cuando llegó a Lakers ya fue el acabose, ¿no? Como decir, oye, es que está ganando el anillo y es, pues, el top 2, ¿no? Está ahí con Kobe, y luego encima el éxito que se tuvo con la selección, que le dábamos de tú a tú contra Estados Unidos, pero sí, yo creo que es importantísimo, y ahí se fue gestando la evolución del juego, que es cierto que yo creo que el cambio brutal fue hacia la mitad de la década de los 10, ¿no? Sí, es posible. Vamos a desgranar todo esto, vamos a ir comentando los hechos más importantes, equipos importantes, jugadores y tal, y vamos a empezar con los equipos dominantes. Una década, Manuel, dominada de manera incontestable por San Antonio Spurs y Los Ángeles Lakers. 4 títulos para los angelinos, los 3 primeros de corrillo, 2000, 2001, 2002. Luego 2009 contra Orlando Magic, ya con Pau Gasol, y 3 para San Antonio, alternados, en 2003, 2005, 2007. Luego hubo uno para Pistons, uno para Miami Heat y uno para Boston Celtics. Vamos a empezar con los Lakers. Empezaron el siglo triturando rivales con un Shaquille O'Neal en modo destructor, y bueno, 3 finales, 3 títulos consecutivos y prácticamente sin rival, porque es verdad que en la primera final tumban a Indiana 4-2, pero luego ni Filadelfia ni New Jersey Nets fueron rival para los Lakers. Fue los Lakers de Shaquille O'Neal, porque ese equipo era de Shaquille, de Phil Jackson y de un imberbe Kobe Bryant, que iba dejando de vez en cuando muescas del tipo de jugador que era, pero vamos, 3 primeros años absolutamente dominantes de los amarillos. Sí, aquí es cierto, Pau, que ellos tuvieron, bueno, primero lo de que llegara Phil Jackson, eso fue la leche, ¿no? Porque realmente les cambió, ¿no? Porque ellos más o menos el núcleo del equipo lo tenían en el 99, que si no me equivoco les eliminó 4-0 Utah. Entonces, luego es cierto que cuando llegó este hombre Phil Jackson en el 2000, tuvieron esa serie con Blazers, ¿no? Que es ese séptimo partido es absolutamente loco. Yo creo que no, yo lo he visto con Rasheed Wallace tirándoselas como si no costase, el entrenador sin enterarse, eso, pero bueno, tuvieron con ese alley-oop, ¿no? Creo que Shaquille hace poco leí una entrevista a Pau que decía que era su jugada. O sea, que le pedían, imagínate un momento, y entonces el tío empezaba, Kobe Bryant, se va de Pippen con el crossover, me la tira al cielo, la cojo. Claro, fue como el momento apoteósico. Entonces, luego es cierto que en 2001 no les tosió absolutamente nadie, y luego en 2002 tuvieron ahí con los Kings. Sacramento. Sí, y luego con Minnesota también, que tuvieron rivalidad. Es cierto que, bueno, ahí el que llevamos ya varias décadas, ¿no? Se debilitó algo. Entonces, tuvieron una explosión, luego no se llega a entender, ¿no? Cómo no sé, hicieron un pacto entre ellos de decir, oye, vamos a seguir juntos, que es que podemos ganar. Pero ya en 2003 le ganó San Antonio, como tú dices, en 2004 perdieron la final con Detroit, y ya se fue Shaquille, y bueno, con Kobe siguió. Y San Antonio, para mí San Antonio, Pau, esto lo hemos hablado nosotros en los 70, que siempre defendemos que los Bullets, digamos que fueron el mejor equipo en el sentido de que, claro, tú juegas 4 finales, ganas una, pero claro, juegas en el 71, en el 75, en el 77 y en el 78. Y dices, bueno, es que Boston ganó 2 anillos, igual que los Knicks, pero claro, a mí me parece que tiene más mérito esto de que tú comentas de San Antonio, de decir, oye, gano en el 99 y luego gano en 2003, 2005, 2007, lo has dicho, y luego 2014. Es decir, voy alargando en el tiempo, me parece más complicado. Lo que pasa que es cierto que el pico que tuvo los Lakers, claro, esos Lakers, joder, y encima Kobe Bryant haciéndose aún mejor, y el Shaquille de esas finales, Pau, era sobre todo la diferencia entre aquellos Lakers y los Spurs es que yo creo que San Antonio era un motor diésel,
y los Lakers eran una apisonadora tremenda, ¿no? Y no había rival. Luego se autodestruyeron ellos, se puede decir, por aquella relación tóxica entre Shaquille y Kobe Bryant, cuyo punto culminante es la final de 2004 que ellos pierden, como has comentado, contra Detroit, porque ya no existe relación, es un equipo absolutamente deshecho, aquel equipo con Karl Malone, con Gary Payton y tal, y los que siguieron fueron los San Antonio Spurs, con Popovich a los mandos, en el primer anillo con David Robinson, Tim Duncan como sustento más importante, pero luego ya van apareciendo los Tony Parker, Ginobili y tal, con un equipo absolutamente histórico y con un mérito tremendo, porque San Antonio, Manuel, es un mercado, siempre lo ha sido y todavía lo es, pequeño, comparado con Chicago, con Los Ángeles, con Nueva York, y ostras, que un equipo esté 15 años en lo más alto como son los Spurs, o como han sido los Spurs, tiene un mérito doble, ¿eh? Sí, ahí, perdona que me autocite con lo de era baloncesto, porque San Antonio es una de las 4 franquicias que vino de la ABA, con Indiana, sí, Denver, los New York Nets, que fueron los New York Nets, y ellos. Pero es que ellos ya llegaron, construyeron un buen equipo alrededor de George Gervin, pero claro, no tenían potencia, digamos, sobre todo interior, y bueno, nunca... Pero compitieron, no llegaron a una final de la NBA, pero estaban ahí, final de conferencia, semifinal, dando guerra. Luego, ahora, a finales de los 80, pasaron un poco un desierto, porque luego ficharon a Artis Gilmore a principios de los 80 y llegaron a 2 finales de conferencia, 82 y 83. Y, sobre todo en el 83, dieron mucha guerra, 4-2, pudieron forzar en el séptimo. Y luego llegó Dave Robinson, que lo eligieron, si no me equivoco, en el 87 y tuvieron que esperar 2 años porque estaba en la Marina, bueno, etcétera. Entonces, ellos con Robinson lo hicieron bien en los 90, y claro, pero les llegó un Duncan. Y ahí la clave, que lo hablamos muchas veces, Pau, que es el caso totalmente contrario, también son caracteres diferentes, pero bueno, a lo de Kobe y Shaq, ¿no? Llega Tim Duncan y Robinson dice, no, es que este tío es mejor que yo me echo a un ladito, paso a ser segundo espada, montamos un equipo en el 99 con los Son Elliott, Avery Johnson, etcétera, y luego viene la segunda oleada, que son Tony Parker y Ginobili. Para mí Ginobili es el que les da ese salto, y claro, construyen alrededor de Duncan, pero con mucha inteligencia, porque si tú ves, bueno, de hecho en 2014 a 99 se parecen como un huevo una castaña. Entonces, ellos sí fueron capaces, como tú dices, siendo un mercado pequeño, y en esta década lo vemos, ¿no? Habían elegido a Duncan, estaba Robinson, iban entrando estos, y para mí es como se construye una franquicia, ¿no? Ahora estamos en 2025, tienen a Wemby, y bueno, lo están haciendo igual, ¿no? Oye, ve construyendo. No quiere decir que ganes. A mí hay otra franquicia que me gusta mucho, siempre lo he dicho, que es Utah Jazz. No tuvo la suerte de tener a un Duncan, pero oye, lo hicieron muy bien durante muchas temporadas. Sí, señor. Bueno, pues estos fueron los equipos dominantes, San Antonio y Lakers, y luego yo me he hecho aquí un guión con unos puntos que yo creo que son claves para entender la NBA de 2000 a 2010. Vamos a ir comentándolos, Manuel. El primero de ellos es el regreso de Michael Jordan tras su segundo retiro, ya con 38 años, jugó 2 temporadas en los Wizards, de 2001 a 2003. Y bueno, un regreso agridulce. Él se había ganado el derecho a hacer sobre la cancha lo que él quisiera, pero no sé si tú piensas que emborrona un poco la leyenda Jordan y si el final perfecto hubiera sido aquel en Utah, ¿no? Claro, a ver, aquí hay un tema, Pau, y es que los cuentos de hadas siempre queremos que, ¿no? que acaben bien, ¿no? Casados, sí, con hijos y en esto. Y la vida no es así, evidentemente. Pues tú y yo, pues queremos también que nuestra vida se detenga en el mejor momento y que siga así, ¿no? Eternamente. Pero yo, bueno, reflexionando un poco, ¿no? Y pensándolo, yo no creo que emborrone, simplemente, oye, para empezar, si hubiera acabado en el 98, ¿no? Con el famoso tiro, ganas el anillo y ya está, ya no sigues. La carrera de Jordan no es perfecta, es decir, ¿es el mejor jugador de la historia? Bueno, hemos defendido siempre que está ahí, ¿no? Con todo, pero que él tiene
muchas papeletas para ser uno de ellos y quizá sea, ¿no? Yo puedo tener mi opinión, pero claro, él se retiró, acuérdate, en el 93. Sí, eso, joder, es una cosa rara. Luego, realmente se encontró con un muro con los Pistons en los 90, claro, hay que debatirlo. Oye, ¿debió ganar ya o no? Y claro, esto es como, joder, es que te había visto en tu mejor momento y vuelves, claro, no era lo mismo, ya tenía más años. Yo creo que él simplemente quiso tener un reto, ¿no? Y decir, oye, yo creo que lo puedo hacer bien. De hecho, hubo una de las temporadas que sí jugó los 82 partidos. Y bueno, lo malo fue que el equipo era muy malo. Pero aquí, Pau, entra tu homónimo, Pau Gasol. Si ellos llegan a elegir a Pau Gasol, yo te digo que esos Bullets juegan playoffs. No sé si llegan a final de la NBA, pero llegan muy lejos. O sea, Pau Gasol en el este, con Jordan al lado y con ese carácter que tenía también Pau Gasol. Pero claro, eligieron a Kobe Brown, que yo nunca lo he entendido, ¿no? Traes a Jordan, que tiene más años que un bosque, y eliges a un chaval de 18 años, ¿no? Va a ver, joder, te quedaba. Pero yo creo que lo de Jordan, hombre, no le gusta a la gente, Pau, porque claro, tú cuando ves a tu ídolo dices, coño, quiero verle. Pero te digo lo mismo que lo de Dave Robinson, Pau. Es como, imagínate que LeBron quiere jugar hasta los 50 y resulta que, por unas cuestiones físicas, solo puede jugar 15 o 20 minutos por partido y es un jugador de rol. ¿Anularía eso toda su carrera? Yo creo que no. Si él lo hace honesta, de decir, oye, quiero ayudar a mi equipo, no quiero estar ahí. Es un poco, es lo que te digo, a todos nos gusta, joder, pero todos los jugadores, hombre, a Magic Johnson, de alguna manera, que también volvió, pues le pasó eso, ¿no? Dice, joder, si te quedas con el recuerdo del 91, cuando pues era en lo alto de lo alto, ¿no? Pero bueno, simplemente volvió. A la NBA, le vino muy bien, que nadie se olvide que cuando volvió Jordan, cada partido de Jordan era el partido del siglo. No, de hecho, Manuel, yo no he visto más partidos de los Wizards que durante los 2 años que estuvo Jordan. Y eso que el equipo, lo que tú has comentado, era una castaña. Yo me acuerdo que estaba por ahí ya Heidi White, estaba Christian Lendner, Kwame Brown, estaba Chucky Atkins, creo recordar. Y bueno, creo que el segundo mejor jugador de ellos, creo que era el primer año Hamilton y el segundo Stackhouse, ¿no? Correcto. Rip Hamilton, que luego lo traspasaron porque era un poco... Yo creo que ahí no, que vino Doc Collins de entrenador, tampoco tuvieron una visión de decir, oye, traigo a Jordan, ¿qué tengo que hacer, no? Porque dices, joder, pues lo que te digo. También es cierto, Pau Gasol fue número 3 del draft. Es cierto que ahí todavía estaban en la época de, bueno, es europeo, ¿no? Algo tendrá, ¿no? Y claro, porque Pau todavía, a lo mejor si Pau con la selección, pues hubiera ido al 2000, ¿no? Que todavía no había explotado, hubiera hecho algo contra los equipos estadounidenses, pues hubiera tenido más respeto porque lo europeo se veía. Pero ya te digo, yo creo que lo de Jordan, oye, él eligió, se probó y, oye, que no es nada fácil, Pau, porque... Ya Jordan estaba cascado en el 98, tenía las rodillas que no está, o sea, cascado para lo que es super élite, claro. Jordan ahora está mejor que yo en mi mejor momento, pero... Bueno, hay que verlo. No, pero quiero decir, él eligió, oye, vuelvo, me pruebo, está bien, ¿eso tapa su legado? Yo creo que no, es simplemente otra época y simplemente, bueno, la pena fue eso, que realmente hubiera molado verle en una serie de playoffs a tope, pero... Sí, el equipo no era ninguna maravilla. Entre que el equipo no era ninguna maravilla y que Jordan ya no era el Jordan noventero, él acabó haciendo con 38 años 21 puntos de media en 36 minutos, lo cual engrandece todavía más el legado que va a dejar otro de los protagonistas de la década, que es LeBron James, que fue elegido con el número 1 del draft en el año 2003. Y en esta década de los 2000 aterrizan los 3 jugadores que han marcado la liga desde su llegada, que son LeBron James en 2003, Kevin Durant en 2007 y Stephen Curry en 2009. LeBron desde el primer día siendo un jugador importantísimo, Kevin Durant más o menos y Stephen Curry desde 3 días después de ser elegido. No se esperaba que Curry fuera a ser lo que ha acabado siendo, pero los 3 son jugadores
sin los cuales no se puede entender la NBA. Te iba a decir en la década de los 2000, no se puede entender la NBA a nivel general, Manuel. Yo estoy de acuerdo contigo. A ver, son 3 casos que son radicalmente diferentes, evidentemente con puntos en común. Quizá Curry es el que se nos escape un poco de este programa, pero hay que reconocer que Curry es un poco lo que hemos dicho de Dave Robinson, ¿no? Y de Duncan, es el compañero que quieres tener, ¿no? Un superjugador que llegase quien llegase al equipo, él lo adaptaba, un jugador que realmente ofensivamente ha hecho cosas que no ha hecho nadie y yo no sé si se repetirá, ¿no? Porque el tema del triple, que sí, que hay muchos jugadores que meten triple, pero es que hicimos un programa analizando, claro, hablando de volumen y de acierto no hay nadie. Bueno, tenemos en el recuerdo las últimas Olimpiadas, ¿no? Que ya por poner un ejemplo. Bueno, y los últimos playoffs de 2025, Pau, que con él eran un equipo que podía competir con cualquiera y sin él los Warriors o Houston Rockets se los pasó por la piedra de una manera inmisericordia. Luego, por dejar al más importante para luego, Kevin Durant. Para mí Kevin Durant cometió... Este sí que te digo que él eligió también, oye, me voy a Golden, gano, pero claro, dices, joder, es que tú ya tenías un buen equipo en los Thunder, ¿no? Oye, gánales. O sea, para mí, y él tuvo la oportunidad, acuérdate que fueron ganando 3-1. Sí. De todas maneras, Manuel, de Durant y de Stephen Curry tendremos que hablar mucho el agosto del año que viene, cuando hablemos de la segunda década del siglo XXI. En esta primera década hay que hablar un poco más de LeBron. Sí, LeBron para mí fue espectacular, hablando solo de esta década, porque cogió un equipo como Cleveland, que eran malos con avaricia, joder, te los mete en una final 2007, cuando dicen, no, el mejor jugador de la historia. Oye, lo que hizo LeBron, yo solo recuerdo a Moses Malone en el 81 con los Houston Rockets. O sea, coger un equipo manifiestamente mejorable. Dices que en la final no hizo nada contra San Antonio. Joder, es que San Antonio... No, es que jugaba él solo, coño, contra los Spurs. Claro. Nada menos que contra los Spurs, ¿eh? Claro, es que contra Detroit está el famoso último cuarto, no sé de qué partido, que metió 25 puntos consecutivos, ¿no? El quinto creo que fue. Una barbaridad. Entonces, claro, y un chaval que... LeBron James tiene el mérito de ser un chaval que desde los 15 años era... oye, este va a ser el rey, llega, lo eligen. Lo eligen con 18 años. Este va a ser el rey, es el rey. Exacto. Y encima... juegas a final, pero es que luego Cleveland no dejó de ser competitivo ningún año. Lo eliminaba Boston, que o te ganaba el año, no, te ganaba el título en 2008 o te jugaba la final, o Orlando que jugaba. O sea, que no es que lo eliminasen los Atlanta Hawks, por decir un nombre random. Entonces, para mí LeBron, el impacto que tuvo en esa década fue brutal. ¿Cuál es para mí el tema de LeBron James que siempre le ha tenido? Siempre, no, es que Jordan metía 35 y él metía, joder. O sea, si todo el baloncesto lo reducimos a ver quién mete más puntos, que esto además es trampa, o sea, son dos jugadores totalmente diferentes. Exactamente. Es decir, yo creo que el baloncesto se debe reducir, lo dijo Isaiah Thomas, que un día le preguntaron por estadística y dice, joder, no sabía que el baloncesto iba de hacer números. Entonces, oye, este jugador cómo posiciona a sus equipos, ¿no? A largo plazo, es decir, no un año puntual, que están siempre con la final de Dallas de 2011, de Miami, que es ya muy pesado. Sí, vale, no estuvo acertado, pero hombre, en una carrera de 20 y pico años, o mira, si quieres, en el tramo de 2003 a 2010, joder, tuvo momentos estelares y puso a su equipo, yo creo que Cleveland lo puso lo más alto que pudo. Dices, claro. Otro jugador en la historia, ¿no? Sí, Manuel, si el mérito de LeBron al final es haber confirmado las expectativas que habían a su alrededor, porque eran tan inmensas que cualquier cosa que no hubiera funcionado hubiera sido un fail, ¿no? En su caso, desde el día 1, lo has dicho tú, ha sido el rey. Es un caso un poco parecido al de Wembanyama, que llegó a la liga con unas expectativas tremendas y desde el día 1 ha demostrado que es un jugador diferencial. Es lo mismo que hizo LeBron James.
El tema de LeBron, que para bajarlo del pedestal es muy recurrente el tema de las finales, ¿no? Claro, es que Jordan llegó a 6 finales y ganó las 6. Bueno, pero es que claro, es que LeBron, claro, es que Jordan no llegó a más porque no pudo llegar a más, pero es que LeBron llegó a más finales con equipos peores seguramente que los que tenía Jordan, porque el equipo aquel de Cleveland de 2007 era tremendo. Y al final, LeBron es mártir de sus propios éxitos, porque para mí llegar a una final de la NBA es un éxito, y en cambio con él juega en su contra. Joder, si solamente hubiera llegado a 4 finales y hubiera ganado las 4, estaría mejor visto que el caso suyo de haber ganado 4 títulos en 9 o 10 finales, no lo sé, las que sean. Coño, es un poco injusto, porque este razonamiento que has hecho, yo lo tengo. No voy a decir palabras malsonantes porque luego José Manuel me regaña, pero es un razonamiento un poco, no sé, es como, dice, es que ha quedado segundo en todas las carreras de 100 metros lisos de 4 Olimpiadas, ¿no? Y le ha ganado siempre Usain Bolt. Digo, bueno, sí, vale, Usain Bolt es el mejor, pero coño, tendrá mérito haber quedado segundo 4 veces, ¿no? Claro. Será mejor que el que no ha quedado nunca, ¿no? Entonces, esto es lo que tú dices, a ver, ¿quién ha jugado más finales que LeBron James en la historia? ¿No? Bill Russell, ¿no? Poco más. Entonces, y ahora, ¿quién ha jugado más finales siendo el mejor jugador de esta? Y luego, claro, que él ha ganado en cada uno de los equipos y que no es nada fácil lo de 2016. Yo ciñéndome a esto de Cleveland, ¿no? Cuando dicen, no, 2007, joder, como tú dices, el mérito está en jugar la final con Cleveland, no en perderla. Si es que ya no tenía que haber ganado a Detroit, que era un equipo infinitamente mejor, con muchos más jugadores. Entonces yo creo que LeBron, lo que tú dices, cumplir las expectativas dentro y fuera de la cancha. Mira, otra crítica que se le hace, por tocar un poco, es, bueno, ha montado su empresa de no sé qué, me parece. Pero oye, LeBron James no ha tenido un escándalo de drogas, de apuestas, de mujeres. Es un tío, ha entrenado como un animal, al revés, es un ejemplo. Entonces, que tiene claro, evidentemente, y en su juego. Mira, para mí esto siempre pasa, Pau, y esto no va a cambiar nunca. Evidentemente, lo más importante en el baloncesto es meter puntos, porque al final es la única estadística que no engaña a nadie, ¿no? Un rebote, una asistencia, es evidente que aquí con Kevin Durant, ¿no? Pero claro, tú para meter puntos habrá que defender, ¿no? Habrá que coger rebotes, habrá que meterse en línea de pase, que LeBron, yo creo que eso... ¿Qué le pasa a LeBron? Que es cierto que él nunca ha sido un tío en ataque clarividente, digamos en el tiro. Ha mejorado, ha sido un tío que con los triples ha hecho cosas en la media distancia, pero tú recuerdas a Jordan y dices, joder, pues te mete 4 o 5 tiros de 6 metros, Stephen Curry, incluso el mismo Durant. Es cierto que LeBron pues ha tenido que recurrir muchas veces por entrar. Pero eso no es ningún demérito. Al revés, es un tío que es... Fíjate que hablamos aquí de esta década. En esta década, que era más de cemento, pues fue el mejor. Y en la siguiente, que se tuvo que adaptar a este nuevo juego de triples, de juego más abierto, joder, lo siguió siendo. Para mí eso tiene un meritazo de la leche. Lo que pasa que aquí, Pau, haces 100 cosas bien y como tú dices, luego haces 10, que no son... Dices, no, es que estas 10... Bueno, pero pongamos todo en la balanza, ¿no? O sea, no solo... que es lo que tú dices de Jordan. Dice, llegó a 6, joder, pero es que estuvo jugando 13 temporadas. ¿Y por qué Jordan no llegó en el 90? ¿Y por qué no llegó a las 2 que ganó la Juve? No, es que se retiró. Bueno, pues que no se retire. En el 95 estaba. Es que llegó de jugar al béisbol. Sí. Pareciéndome Jordan, Dios es Cristo sobre la tierra, que hemos crecido desde mi generación. Y yo Jordan lo pongo por encima de casi todo. Pero digo, es que muchas veces es como, joder, para este hay excusas y para el otro no. Y luego dices, bueno, en el 98 se retira en su mejor momento. Joder, pues que no se retire, ¿no? Y si no le gustaban los Bulls, bueno, pues que se hubiera ido a otro equipo. Entonces, es como lo que tú dices, joder, es que justo bueno, pues que hubiera jugado más. Para mí tiene más mérito si Jordan hubiera ganado 6 y llegado a 8 finales más, que lo que tú dices, que 6 de 6, que es como, bueno, soy perfecto. Pues no acabo de ver el razonamiento. Pero bueno, yo lo único que no le perdono yo a LeBron es que nos evitara una final San Antonio-Detroit, que seguramente hubiera sido más igualada, porque esa de San Antonio-Cleveland, para mí, Manuel, no sé, tú habrás visto más y más al detalle que yo, para mí es la peor final
que yo he podido ver desde que tengo uso de razón, ¿eh? La más desequilibrada, la más descafeinada y la que con más anticipación se sabía lo que iba a pasar. Una final horrenda, ¿no? Sí, Horrorosa. yo la única que tengo, volviendo a nuestro era baloncesto, es la del 71, porque ahí fue la de Karim, que ganó con Oscar Robertson, ganó a los Bullets, pero fue porque en los Bullets se lesionó un alero muy poderoso, que era Gus Johnson, y Karim se merendó. Y realmente fue una final parecida, un 4-0 incontestable, porque ha habido otros 4-0, recuerdo la de Golden en el 75, a los Bullets también, pero fue igualada. Fueron esta, sí, yo lo que recuerdo, y como tú dices, que fue de poca calidad, y es que era, oye, da igual lo que hagas, o sea, te vamos a machacar, y aparte la táctica le dejaban tirar, le cerraban muy bien. Es que San Antonio era muy buen equipo, que ahí podemos entrar, Pau, un equipo que para mí tuvo una mala suerte tremenda, que fue Dallas. Dallas llegó a competir con ellos, pero recuerdas que se lesionó en la rodilla en una serie Nowitzki, ¿no? Nowitzki, que fue cuando los triples de Steve Kerr. Entonces, ellos tuvieron ahí una serie, bueno, de rachas. También es cierto que San Antonio se encontró con unas Lakers tremendos, que eran inabordables, le ganaron en 2003. Y bueno, ellos es muy difícil, pero yo estoy contigo ahí. LeBron, bueno, ganaron a Detroit, luego lo que pasa que era imposible porque, claro, aparte, Pau, esto lo he dicho en nuestro programa y lo digo aquí, que escuché unas declaraciones hace poco de Luis Enrique, ¿no? Que el entrenador de fútbol del Paris Saint-Germain, que le preguntaban, bueno, tal, tu táctica y este año, dice, a ver, es que si yo hago lo mismo que el año pasado que hemos ganado Liga, Copa y Champions, vamos a perder, porque ahora todo el mundo, pero eso ya hace muchos años, pues ve lo que haces y lo replica y pone los medios para pararte. Entonces, lo que tú dices, pues la serie contra Detroit de LeBron, pues la vieron los Spurs, que no son tontos. Entonces, pues ya pusieron los medios para que no les hiciera lo mismo. Ya tú, que ese es un poco, ahí sí digo que ya con Jordan había eso, el mérito de decir, oye, es que era un jugador que realmente daba igual lo que hicieras, era imparable. Y volviendo a esta década, para no dejarme, lo de Shaquille, ¿no? Dice, sí, es que hacerle falta, vale, muy bien. Oye, es que solo en la zona, ¿no? Mete, ya, pero es que se la dabas en la zona y se colgaban 3 del hombro y te metía un mate a 2 manos y en las finales tuvo promedios de 35-40 puntos. A nivel imparable, Manuel, Shaquille era más imparable en ese pico de forma que cualquier otro ser humano que haya jugado a baloncesto. Oye, otro de los puntos de la década, nunca mejor dicho, son los 81 que le casca Kobe Bryant a Toronto el 22 de enero del año 2006. Kobe Bryant ya, el primer año ya huérfano, bueno, el primero no, el segundo año ya huérfano de Shaquille O'Neal, buscando... Bueno, una banda que tenía, Pau. Sí, no, tenía una banda tremenda, sí, pero bueno, hay que meter 81, Manuel, porque sobre todo cuando estás jugando en una banda y tú eres el mejor, toda la defensa va por ti. Y es uno de los momentos icónicos que nos dejó esta década de los 2000, algo que a priori, no sé si ahora en la era del triple pueda ser más asequible cuando un jugador entre en racha y te pueda cascar 20 triples, que yo no lo descarto, pero, colega, meter 81 es la segunda mayor marca, si no lo recuerdo mal, después de los 100 de Will Chamberlain. Sí, aparte, vamos, no he hecho el número, pero quizá prorrateado por minuto, pues pueda salir más, porque recuerdo que hubo otro partido que solo llevaba 3 cuartos, es que no sé si no es este, es uno de 3 cuartos. No, sí, contra Dallas, ya te lo digo yo. Sí, que le dijo Phil Jackson, venga, y dijo Kobe, pero ¿para qué, no? O sea, ya ha hecho lo que tenía que hacer, ¿no? Es la absoluta demostración del canibalismo que llevaba dentro Kobe Bryant. Sí, no. Ahí, a ver, con Kobe hay un tema, ¿no? Que es cierto que, bueno, Kobe es la década, ¿no? La década es su pico. Kobe entra físicamente, era muy bueno, era muy rápido eso, pero no era la bestia que cuando entró LeBron. Él siempre criticó, Kobe, que el entrenador del Harris no acabó de soltarle la correa. Él dice que él estaba más preparado al inicio. Acuérdate estos air balls contra Utah en playoffs. Sí, pero tenía un ego que no le cabía en la catedral de San Pedro, macho. Porque a esa edad él no estaba preparado, vamos. No. Él lo que dice, que puede ser el decir, oye, dame más oportunidades para acelerar mi progresión, ¿no? Pero independientemente de eso, que por ahí estaba Eddie Jones, tenían un buen equipo, Van Exel, el tema, Pau, es que él fue evolucionando, pero en los anillos
lo de Shaquille fue la leche. Pero hay series, recuerdo una en San Antonio, no sé si fue en 2002, que metió como 40 puntos en 2 partidos seguidos, que era mates delante de Duncan y de Robinson. O sea, llegó a ser un jugador tan importante como Shaquille. Lo que pasa que es lo que tú dices, Shaquille en ese momento era absolutamente demoledor. Y yo lo que le critico a Kobe, a ver, a mí me parece que el carácter este de Kobe, jordanesco, de mira, quiero ser el mejor, me levanto, él tiene por ahí un vídeo, ¿no? Dice, es que si te levantas a las 10 de la mañana solo entrenas 2 veces, ¿no? Si te levantas a las 5, entrenas 3. Entonces, él fue evolucionando lo que tú dices en el equipo. Lo hizo muy bien. Para mí, Kobe, el único lunar que yo le veo, Pau, es que cuando realmente tuvo malos equipos, que los tuvo muy malos, él no fue capaz de llevarlos tan arriba como sí hizo LeBron. O sea, yo no creo que el equipo, el Pregasol, por ejemplo, que ya está por ahí Lamar Odom, incluso creo que Bynum en el último año, él no fue capaz, él se quedaba en primera ronda. Es cierto que competía con Phoenix Suns, que era un equipazo como la copa de un pino, estaba en el oeste, pero yo creo que el Kobe, luego cuando llegó Pau, que yo creo que él lo vio, ¿no? Pau Gasol, él vio ese decir, joder, tengo a este tío, tengo que aprovecharlo, ¿no? Y luego, aparte, sí, un poco decir, por fin tengo a alguien en quien confiar, que eso en Kobe Bryant era muy difícil, ¿eh? Sí, eso en todos los jugadores le pasó a Magic con Divac, y claro, ya habían jugado esa final olímpica de 2008, que fue justo cuando él llegó, pierden la final de la NBA, pero juegan 2000 y dice, joder, que es que este es muy bueno. Entonces, yo creo que Kobe representa esa manera de entender el baloncesto, de decir, oye, voy a mejorar cada aspecto del juego, voy a defender como un animal, ¿no? Voy a evolucionar. Kobe tenía, yo creo que tiene mucho predicamento también, era muy bueno por el tema de la finura de cara en ataque, ¿no? Era un tío que realmente te anotaba cuando debía. Yo el único lunar que le veo es eso, pero vamos, que Kobe Bryant en la década, lo que es la década que estamos tratando, ¿fue el mejor jugador de la década? Pues posiblemente, porque Shaquille realmente en Miami, cuando llegó, ganó el anillo, pero no fue tan demoledor. No. Y realmente el pico, ¿no? Duncan está ahí. Duncan es, lo que pasa que es otro tipo de jugador, porque Duncan es tipo Pau Gasol, ¿no? Si tenía que hacer 20-10, pues no hacía 25-15, ¿no? Lo que pasa que Duncan, cuando llega el séptimo partido de la final de 2005 contra Detroit y van perdiendo, creo que perdían de 10, ¿no? Antes del último cuarto y empiezan balones a Duncan, pum, pum, pum. Sí, no, era un martillo pilón. Un martillo pilón. Yo a la hora, Manuel, perdona que te corte, de elegir el jugador de la década, hombre, es que Duncan no tuvo un Shaquille O'Neal al lado. Ginóbili era tremendo, Parker era tremendo, Robinson también, pero ahí el jefazo era Duncan. En cambio, Kobe, los 3 primeros anillos, pese al extraordinario nivel suyo, joder, tenía el parapeto de O'Neal y eso para mí le resta un poco, ¿no? También vivimos en esa década, Manuel, la explosión del fenómeno Allen Iverson, a raíz sobre todo de su MVP en 2001 y sobre todo una explosión a nivel social, ¿no? Un jugador con un pico muy marcado en aquella temporada, un juego muy característico, un físico muy característico también, y yo creo que Allen Iverson llegó mucho a la gente porque tenía un molde en el que uno sí que se podía comparar, ¿no? O sea, me voy a poner yo en primera persona. Yo con Shaquille O'Neal no me podía comparar porque me saca 30 centímetros y 25 kilos, pero con Iverson a lo mejor sí. Yo creo que la gente lo vio más cercano, ¿no? Los 75, sí. Sí, a ver, Iverson, yo cuando fui viendo NBA, yo me enganché con Jordan, me enganché con Olajuwon, me enganché con Duncan, pero a mí este tío o sea, ya cuando entró de rookie, aparte que venía de Georgetown, que había estado detenido por una pelea, el estilo de juego, no eso de vacilar a todo el mundo, delgadito. Iverson, te digo una cosa, hablan de físicos ahora. O sea, a Iverson en el partido este de los rookies, Marcus Camby tirándole alley-oops a él, un tío de unos 85. Sí. Y bueno, hay por ahí jugadas de entrando al rebote en un tiro libre metiéndola, era una bestia. Tenía el crossover claro, que dicen, no, Tim Hardaway, sí, pero es que este lo hacía
Tim Hardaway lo hacía rápido y este le hacía el triple. Entonces era un jugador, a mí me impresionó y realmente es cierto que Iverson tiene también ese asterisco de que se las tiraba en un número importante y sus porcentajes nunca fueron buenos, pero claro, es que con él de estrella llegaron a una final de NBA un equipo que jugaba con Eric Snow, que sí, con Mutombo, que está bien, pero que Aaron McKee. Claro, que era un juego. Es cierto que Larry Brown a mí me parece un entrenador es un poco, intentó hacer ahí un poco lo de Detroit, lo que pasa que luego en los Pistons pues no tenía un Iverson, pero sí tenía más calidad el resto de los jugadores. Para mí Iverson marca la década, porque a ese, yo creo que Iverson la cabeza no la tenía muy bien, evidentemente, y le faltó ser un poco ese líder que sí es Kobe Bryant, ¿no? De animar a los para ir formando un equipo más sólido en Filadelfia y haber triunfado más. Luego ya en Denver, bueno, pues fue más anotar y no. Yo creo que Iverson tiene mucho peso a nivel cultural, a nivel social, por lo que él representaba, del gueto, del jugador o de la persona que llega a lo más alto desde los suburbios, tal. Eso me dio mucho protagonismo. Pero es verdad que yo particularmente lo he tenido siempre como un jugador sobrevalorado porque siempre me ha dado la sensación que Iverson no servía para un equipo bueno. Él podía hacer grande a un equipo malo porque él era muy bueno, pero tú a Iverson lo metes en el sitio de Kobe Bryant con Shaquille O'Neal y él se hubiera perdido, yo creo. Sí, a ver, habría que verlo, porque luego Iverson... Sí, bueno, claro, si son teorías, ¿eh? Hay que verlo completo. Creo que él con Shaquille se hubiera llevado mejor porque a él le importaba tres narices si Shaquille entrenaba o no. Sí, pero no le importaba tirar solo 15 tiros. Que a lo mejor al primer Kobe lo asumió porque no tenía más remedio. Yo dudo que Iverson lo hubiera asumido, ¿eh? No. Yo creo también que... A ver, Kobe es un mejor jugador, eso está claro. No sabemos cómo se hubiera adaptado, pero yo, bueno, lo digo muchas veces en el programa, ¿no? Hay cierto jugador... A mí Iverson, lo que te digo es que me volvía loco. O sea, yo lo veía jugar, me tragaba casi todos sus partidos estéticamente, pero ahora visto con el tiempo, si tú me dices, hombre, ¿sería el jugador que fichases en un draft como jugador franquicia? Pues joder, pues no. Hombre, si no tengo otro, pues lo acepto. Pero yo no es un jugador que me hubiera gustado tenerlo. Desde luego, si me dices Kobe Bryant o Allen Iverson, no lo dudo, pero es que te digo, hasta Ray Allen y Allen Iverson, yo creo que Ray Allen es y te lo piensas. Más, claro, exacto, siendo quizá un peldaño por debajo. De hecho, esto José Manuel y yo lo hemos hablado. Posiblemente los Lakers, si en su momento hubieran elegido a Ray Allen, que venía más hecho, de Connecticut y todo eso, que no lo pudieron elegir porque lo había sido elegido antes, les hubiera ido mejor, porque Ray Allen era un jugador para jugar con Shaquille mejor, porque tenía una mano, bueno, si hemos hablado de Curry, Ray Allen, Reggie Miller, y son los mejores triplistas de la historia. Ray Allen ha metido triples. Ray Allen era una gozada, verlo levantarse y lanzar, que por cierto, vamos a hacer un paréntesis en los puntos, hay que hablar de los Celtics de 2008, un equipo que junta a Ray Allen, que junta a Paul Pierce, que junta a Kevin Garnett, que se encuentran con un Rayon Rondo absolutamente, para empezar, inesperado el nivel de Rondo, y consiguen funcionar un conjunto que hizo un baloncesto catedrático. Yo lo he comentado muchas veces. A nivel estética, a nivel baloncesto total, de lo mejorcito que yo he visto en mi vida, y he visto mucho baloncesto, aquellos Celtics de 2008, y a mí me gustaría también un poco ponderar la figura de un jugador que creo que no se le tiene al nivel que merecería, que es la de Kevin Garnett. Me parece que es un jugador total, un jugador extraordinario, pero que por sus malas artes, por su carácter y tal, baja un poquito del nivel de las superestrellas históricas. Pero para mí Garnett ha sido un jugador totalmente casi insuperable, ¿eh? Sí, primero por tirar no porque sean los Lakers, pero sí porque estaba Pau Gasol. Esos Lakers con Radmanovic de titular, acuérdate que en esa final de 2008 hay un partido que no llegan a remontar, que estaban como 25 abajo y no llegan, y hay otro partido que le remontan, que luego acaban perdiendo 4-2. Esos Lakers eran muy buenos, pero bueno, independientemente de eso, volviendo a Celtics, primero, Celtics tenían a un jugador, para mí,
que estábamos hablando de estos killers, que es Paul Pierce. Es decir, Paul Pierce, ¿era mejor Kobe Bryant? No. Paul Pierce en momentos decisivos y en eso, ¿era tan bueno como Kobe Bryant o Kevin Durant o cualquiera de la liga? Sí. O sea, Sí, era el seguro. típico tío. Era el típico tío. Luego lo que tú dices, se encontraron con Rondo, Ryan. Kevin Garnett. Kevin Garnett para mí es un Tim Duncan en potencia, es decir, es un tío que te jugaba al poste, te jugaba de fuera, te defendía pivos, te defendía aleros, una agilidad, una movilidad, un tío que mejoró. Para mí, yo creo que... Una intensidad, Manuel, una intensidad. Una intensidad en el juego. Para mí, Tim Duncan, o sea, Kevin Garnett, lo que tú dices, la consideración primero, que, bueno, hay por ahí anécdotas, ¿no? Que la cabeza yo creo que no estaba bien. Era un tío que presionaba demasiado a sus compañeros en chorradas y yo creo que la gente, Minnesota, de alguna manera tampoco consiguió, como San Antonio, rodearle bien. Y luego, ya en Boston estaba cascado de las rodillas. Él tenía muchos problemas. Él no, digamos que Duncan estuvo más sano. A mí el Kevin Garnett en su pico, acuérdate cuando llegó a esas finales de conferencia que estaban por ahí Anthony Miller, no sé si estaba Sprewell. 2004, Sprewell, Sam Cassell, Kevin Garnett, Wally Szczerbiak. Sí, eran un equipazo y este tío se pegaba con... A mí ese carácter, sobre todo que el tío no se limitaba al ataque y luego en Boston era el líder de la defensa, era un tío con mucha movilidad. A mí es un jugador que me gustaba mucho, pero volvemos a lo mismo. Un poco lo que tú dices, claro, yo creo que en Boston encajó bien porque él también sabía quién decírselo, ¿no? Él se metía un poco con Ray Allen, claro. No sé. Él, por ejemplo, no hay ninguna con Paul Pierce. Él sabía que con Paul Pierce... Claro, es que... A un tío que le han dado 10 puñaladas y ha sobrevivido, ¿no? Él no era tonto tampoco, pero yo creo que sí, ese carácter... Ahora, Kevin Garnett, yo te digo cuando dices, no, los mejores ala pivos de la historia, ¿no? Contando que Tim Duncan siempre lo hemos dicho, era más un 5, pero bueno, que me da igual. Yo Kevin Garnett, por ejemplo, hablamos de Barkley, ¿no? Karl Malone, esta gente, dice, joder, yo creo que Garnett es un jugador que a lo mejor toda su carrera te puedes coger un Karl Malone, pero yo creo que el pico de Kevin Garnett y para tenerlo en un equipo, para liderarlo... Joder, sobre todo Garnett, como tú bien has dicho, jugaba en las dos partes de la cancha, cosa de que Karl Malone no hacía tanto. Tampoco Karl Malone era buen defensor, pero claro, medía 2'5", 2'6", defiende muy bien a Duncan en 2004, pero claro, es que Garnett te defendió un 5, te intimidaba y la movilidad que tenía en toda la cancha, digamos, joder, yo eso lo he visto pocas veces, Pau, era tremendo. El último punto clave de la década que tengo marcado aquí es el de Malice at the Palace, ¿no? La pelea entre jugadores y público, Pistons, Pacers, una pelea que marca un antes y un después a nivel NBA, a nivel sanciones, a nivel mano dura y que dejó tocados y hundidos a unos Indiana Pacers que, según palabras de los protagonistas años después, que van a decir también, se veían con muchas posibilidades de ganar, pero deja muy tocado a jugadores como por entonces Ron Artest, Stephen Jackson, Jermaine O'Neal y sobre todo la vergüenza a nivel social mundial que le produce a la NBA estas imágenes, claro. Sí, a ver, cosas de temas de peleas, bueno, en los 70 Rudy Tomjanovich casi lo mata. Sí. O sea, le metió un puñetazo que literalmente pues casi lo mata a la gente de Punch, que es siempre Kermit Washington. Entonces, siempre ha habido, ¿no? Karim le metió un codazo a Ken Benson, fue por detrás y le partió la mandíbula. Entonces, ha habido... Sí, pero con el público... Ahí. Eso es lo que te iba a decir. No solo el público, que yo recuerdo a inicios de los 80, Cedric Maxwell... Bueno, agarró a uno del cuello y, bueno, hubo cosas. Vernon Maxwell también en los 90 se subió a la grada, porque Barkley, bueno, pero claro, no, o sea, una cosa es que un jugador, ¿no?, tenga y le saquen rápido y otra cosa es lo que tú dices, la que se lió allí. Que escucha, Pau, creo que se lió poco para lo que pudo haber pasado. Ahí sí. En el público había 2 o 3 taraos, ¿no?, porque se ve lo que hace. Se juntan 20 o 30 trastornados y la que se mira ahí es mucho más. No, o que un tío saque una pipa que haya podido meter en un momento dado. Sí, o una navaja o un... Sí, exacto. Claro.
Aquí lo que pasa, bueno, Ron Artest estaba como las maracas de Antonio Machín. De hecho, en 2010 el anillo se lo dedica a su psiquiatra, ¿no? Sí. El chaval, a ver, hay que ver, ¿no? Cómo ha crecido, todo eso. Pero bueno, hay que ver que ahí, como tú dices, de hecho David Stern a partir de ahí, pero aquí es un tema importante, Pau, porque cuando hablamos de la protección de los jugadores, ¿no? Las peleas y todo eso, que yo muchas veces dicen, no, son blandos. No, ahora los jugadores de 2025 son muy duros y hay jugadas muy rápidas con caídas muy malas y faltas duras. Lo que pasa que ahora se corta y yo creo que es bueno, Pau, que nos puede gustar que en los 80 se dieran de hostias y no expulsasen a ninguno y luego siguieran jugando y se dieran la mano. Pero, coño, que hay cosas peligrosas y que le das un mal golpe. Claro. Y yo creo que hay cosas, y sobre todo esto de las peleas, y quieran o no, que muchas veces, no, es que este jugador no tiene que ser un ejemplo. Hombre, lo está viendo mucha gente. Tú tienes que tener un producto. Yo no digo que no se juegue con dureza, que eso lo he defendido siempre. Pero, hombre, de ahí a lo que tú dices, lo que pasó allí, que lo vimos todos, la verdad que fue bastante bochornoso. Pues vamos a seguir repasando una década, Manuel, que es definitiva, lo has dejado tú antes caer, en la apertura total de fronteras y en la que la NBA se globaliza absolutamente. Tengo aquí el listado de los MVPs de la década. 5 de los 10 MVPs son nacidos fuera de Estados Unidos. Tim Duncan, Islas Vírgenes en 2 ocasiones, Steve Nash, canadiense en 2 ocasiones, y Nowitzki, alemán, en 1 ocasión. Pero es que además, en esta década tenemos por primera vez en la historia un número 1 del draft extranjero y sin formación norteamericana. Fue Yao Ming en el año 2002. Él venía de jugar en los Shanghai Sharks y, bueno, luego se repitió la gesta en 2006 con Andrea Bargnani y en 2005 con Andrew Bogut. Aunque Andrew Bogut sí que tenía formación universitaria norteamericana, pero son 3 números 1 nacidos fuera de las fronteras. Y lo has dicho tú antes, ya no entraba en la cabeza que un gran jugador europeo no diera el salto. De hecho, dieron el salto muchos jugadores europeos que no valían para la NBA y, por ejemplo, 1, 2, 3, responda otra vez, Snikis Bilis o Stikis Bilis o algo así que se llamaba aquel. Sí, hombre, el del Madrid, Macei Lampe. Por ejemplo. Milicic. Claro, Milicic, perdón. Milicic era el otro. No, aquí hay varios temas, Pau, y es, nos guste o no, una cosa muy buena que tiene la NBA y la cultura americana es, oye, que si tú eres bueno, pues te ofrezco integrarte en el sistema. Que eso es, por ejemplo, Steve Nash o Tim Duncan, oye, vente a la universidad, ¿no? Vente a mi universidad y a partir de ahí, Santa Clara creo que fue Nash y Duncan Wake Forest. Entonces, pero el caso de Nowitzki, ¿no? Que era un jugador aquí, pues que no había destacado, pero le vieron, le hicieron unas pruebas y lo eligieron, que puede ser. Y luego, ya la integración de jugadores, pues Ginobili y Tony Parker, que esos no tenían ningún tipo de formación. Allí los abrazan, ¿no? Dicen, oye, pues si eres bueno, vente aquí. Lo que tú dices, eso ya cambió. Ahora está mucho más exacerbado porque, claro, Luka Doncic, Nikola Jokic... bueno, ha pasado con Embiid, aunque el Anteto, ¿no? Es que del MVP de la NBA hace muchos años que no lo gana un jugador norteamericano. Creo que el último es James Harden, ¿no, Manuel? Sí, yo creo que sí. Entonces, ahí es lo que tú dices que claro, esta década ya fue lo que nos llevó, pues eso, no, o sea, era impensable que un Bodiroga se quedase en Europa. Ya el mejor jugador de Europa, pues a los 20 años iba a estar allí. Aparte de un tema económico, Pau, porque si antes había diferencia en lo que cobraba un jugador en Europa y un jugador en la NBA, ahora esa diferencia se ha multiplicado por 10. Es decir, claro, aquí cualquier jugador medio te puede ganar lo que gana en Europa, bueno, bastante más de lo que gana en Europa el mejor jugador. Entonces, ahí yo creo, y luego, bueno, se ha ampliado a 15 jugadores con la Liga de Desarrollo, entonces muchos van a probar. Pero sí, yo estoy contigo que se empezó a ver pues eso, que había jugadores muy buenos que podían ser tan buenos como los oriundos de ayer. Y bueno, yo creo que fue cuando explotó. Ya te digo que yo creo que especialmente en España, porque bueno, hemos hablado de Pau Gasol. Ahora hablaremos de los españoles, pero tú fíjate hasta qué punto llegaba la obsesión de los norteamericanos con los europeos o los extranjeros. Que joder, Andrea Bargnani, número 1 del draft, en un draft que si no recuerdo mal estaban Deron Williams, Chris Paul por ahí.
Joder, llega un momento de obsesión, ¿eh? De decir, el producto de fuera es mejor que el nuestro y mira qué raro esto con los Bueno, Yankees, con los chauvinistas que son, ¿eh? esto, Pau, lo hemos hablado también, hablando de táctica, ¿no? De baloncesto puro y duro. Y hablando de esto, que hay veces que se ponen modas y la gente ¿Mm? se apunta a la moda sin saber muy bien por qué, Claro. ¿no? Y dices, joder, pero es que Bargnani no había. Dicen, no, es que he visto. Bueno, pero pasó, perdóname, en el draft de LeBron, que han nombrado con Milicic, que dices, joder, Sí, que sí, estaba sí. Carmelo y Dwayne Wade. Y dices, pero realmente este chico. Claro, luego tú has, mira, esto es importante también. Tú has dicho de LeBron. Joder, es que LeBron estaba considerando el mejor y lo que tú has dicho, cumplió todo. Y Milicic es todo lo contrario, o sea, que él lo ha contado. Sí. Dice, pero si es que yo estaba allí, el primer entrenamiento donde voy, me mete un puñetazo, Wallace, nadie hace nada, Ujú. me desmaya. Luego yo estaba con mis colegas en la mansión jugando a la PlayStation e iba, claro, exacto, y dándole Fumando. Claro, entonces, ¿qué pasa? Yo siempre lo digo, ¿no? Pau Gasol en su primer año a Memphis se fue con toda su familia. Se fue con su Ujú. padre, que si no me equivoco es enfermero, su madre que era doctora, con Mark, que fue a la universidad, ¿no? Si no me equivoco, y con Sí. el otro hermano, Adrián, creo que se llama, que era pequeño. Mark empezó en high school, allí. O en high school, cierto, cierto, cierto. Tienes toda la razón. Entonces, ¿qué pasa? Que claro, es otro entorno. Pau Gasol era un tío, ¿no? Estable, todo eso, claro. Eso influye. Y entonces lo que tú dices, hubo ahí una fiebre europea, de repente le empezó ¿Mm? a dar por esto y digo, joder, pues es que ni tanto ni tan calvo. Para que se haga una idea, los oyentes que quizá no la vivieron tan intensamente, en esa década el desembarco europeo y extranjero fue tremendo. Voy a enumerar los jugadores que llegaron a tener un peso importante en la NBA en esa década y que llegaron en esa década. Por ejemplo, Turkoglu en el año 2000, Tony Parker y Okur en 2001, Yao Ming, Nené, Scola y Manu Ginóbili en el 2002, aunque en el caso de Ginóbili él fue elegido en el draft del 99. En 2003 llegaron Boris Dio y Barbosa. En el 2004 Dulu Oldeng. En el 5 Andrew Bogut. En el 6 Bargnani. En el 7 Al Horford y Joakim Noah. Y también en el 7, en el 2008 ya Gallinari, Ibaka, Batum, Dragic y Marc Gasol. En el 2009 Patty Mills. Es decir, quien supiera votar sin que se le fuera, sin que el balón le tocara en el pie, se iba a la NBA. Y aquí me quería yo parar un poco también en el tema de los españoles, Manuel. Pau Gasol, 2001, Raúl, 2003, Calderón, Sergio, Garbajosa, Juan Carlos Navarro, Marc Gasol, Rudy Fernández e Ibaka en 2009. Bueno, todos pertenecientes a la generación de oro, menos Ibaka, obviamente, jugadores absolutamente contrastados de categoría NBA. A uno les fue mejor, a otros les fue peor, pero yo creo que ninguno de ellos puede decir yo he fracasado, ¿no? Porque el caso de Juan Carlos Navarro seguramente es el más especial, pero él abandonó un poco por un tema ya más familiar y de no acoplarse al estilo de vida norteamericano. Sí, a ver. O sea, Pau Gasol, evidentemente, es para que veamos un Pau o un Marc, que le costó un poco más. Yo creo que van a pasar muchas décadas. Ojalá Sí. Hugo González lo haga, pero Hugo González es otro tipo de jugador que será más de role player tipo Calderón. Luego, Calderón, Raúl López tuvo muy mala suerte, muy, muy mala suerte. Yo creo que cayó en un sitio muy bueno y lo hubiera hecho muy bien. Bueno, Lo de hecho, mismo que Carvajal. se decía de él que iba a ser el sustituto natural de Stockton, nada menos, Manuel. Para mí lo hubiera sido en el sentido de que era un jugador. Raúl López era muy buen director de juego, era un jugador que sabía muy bien realizar, o sea, que tenía buena mano, era un jugadorazo. Y luego Garbajosa, para mí es el gran what if, ¿no? Porque Garbajosa, hubo un momento, Pau, Garbajosa en Europa en el Mundial de 2006 y ya venían, no sabían lo que hacer con él. De hecho, mi teoría es que en 2008 con el Garbajosa bueno, sin haberse destrozado el tobillo, España gana. Porque yo creo que o sea, no sabían defender a un 4, porque ahora ya es muy común, pero lo que tenía Garbajosa, y tuvo muy mal, y lo estaba haciendo muy bien en Toronto. Y lo que tú dices de Navarro, yo creo que Navarro simplemente demostró que podía jugar, pero pensó, oye, ¿qué voy a ser aquí? ¿Un sexto hombre? ¿O quiero ganar Copas de Europa? Yo eso lo he defendido un poco, Pau, decir, joder, es que tú, ¿no? Para estar allí
y que te vayan traspasando, ser un jugador secundario. Es que a Navarro le mata el traspaso de Pau Gasol, porque él va a Memphis arrastrado por Pau, amigos de la infancia y del alma, porque quiero recordar que los derechos de Navarro los tenían los Wizards y los Grizzlies hacen todo lo posible por hacerse con esos derechos y traerse a Navarro, pero a los 4 meses Pau Gasol se va a Los Ángeles y se queda más solo que la una Navarro. Correcto. Pero bueno, sí. Yo mira, para mí Navarro podía haberlo hecho muy bien. Tenía el tema del hándicap de la defensa, que realmente otro what if es lo de Rudy. Yo creo que a Rudy si lo hubieran... Lo que pasa es que Rudy tampoco era un especialista de triple, lo dejaron a él. Él yo creo que también quiso ser importante. Yo creo que hizo bien. Yo creo que a Rudy le faltó físico. Sí, porque, bueno, sí, allí, claro, a mí Rudy me vuelve loco. Pero bueno, luego hay jugadores, es lo que te digo, esos jugadores de nivel medio alto necesitan, hay veces que caes en un sitio y caes con estrella, ¿no? Porque de todos estos que han nombrado, venían de atrás Nowitzki y Stojakovic, ¿no? Me acuerdo de ellos dos, también Kukoc, pero era más antiguo, que, joder, que tuvieron Stojakovic tuvo un papel importante, ¿no? Lo siguiente, y bueno, y Nowitzki ni decirlo. Nowitzki sigue estando cuando dicen, no, el mejor jugador extranjero, que Jokic sí, pero es que Nowitzki a Dallas Mavericks lo puso lo más arriba que pudo con equipos que tampoco es que en Dallas el segundo espada de Nowitzki fuera Kobe Bryant. Entonces, y competía con San Antonio, con los Lakers, con cualquiera. Y el efecto Pau Gasol, que lo arrastró todo en este país desde su llegada, porque fue, dejando a un lado la breve experiencia de Fernando Martín, fue el pionero, quien abrió definitivamente las puertas de la NBA para toda España a nivel medios de comunicación, seguimientos, se crearon foros para hablar de la NBA. Hubo muchísima gente que se enganchó a esta bendita liga con la llegada de Pau Gasol y él acabó firmando una carrera insuperable. Yo creo que para un español no vamos a ver, ni tú ni yo, Manuel, un jugador español que supere las gestas que ha conseguido Pau Gasol durante su carrera. Y bueno, una generación extraordinaria. Nosotros yo creo que nos mal acostumbramos a tener muchos paisanos allí y ahora como que no llegamos a valorar, me parece a mí, los últimos años, las llegadas de Víctor Claver, el tema de Abrines, tal, no lo valoramos porque estamos tan acostumbrados a que el jugador español llegara y triunfara, que el que no lo hacía de una manera llamativa era como, bueno, está allí, pues bien, ya volverá, ¿no?, para la selección. Y le hicimos menos caso a muchos de estos jugadores de lo que hubiera merecido, porque al fin y al cabo ir a la NBA era y es una auténtica gesta para cualquier jugador de baloncesto. Y bueno, años dulces que no volverán y que recordaremos siempre. Y también tenemos que recordar, Manuel, a los entrenadores de la década, ¿no? Obviamente Phil Jackson, que con los Lakers gana 4 anillos, ganaría el 5º en el primer año de la siguiente década, pero en lo que es la primera década gana 4 anillos, los 3 seguidos con la pareja Shaquille Kobe y el primero con la pareja Pau Gasol, Kobe Bryant. Greg Popovich, que consigue 3 anillos, y luego también tenemos a los Larry Brown, a Doc Rivers, que también consigue un anillo, y Pat Riley, ¿no?, que consigue el de 2006. Están en el firmamento de los grandísimos entrenadores de toda la historia, estos que te he nombrado. Hay más, ahora hablaremos de ellos. Sí, a ver, a mí Pat Riley yo le sigo teniendo en un pedestal porque fue un entrenador que cogió un equipo fino como Lakers, lo convirtió en duro, y cogió un equipo, los New York Knicks, que era un equipo que, bueno, estaba ahí y lo convirtió en una bestia. Y luego en Miami creó una cultura que se mantiene hasta ahora. Para mí tiene mucho mérito. Phil Jackson, bueno, no sé, en su momento tocaba y convertía todo en oro y me parece, insisto que no me vale. No, es que ha tenido a Jordan y a Pippen, sí, pero es que, insisto, y luego Kobe y Shaq lo tuvieron otros y luego en cuanto le dieron a Pau y Kobe lo hizo bien. Él no supo adaptarse luego a este baloncesto que cambió, que dejó de jugarse. No, también lleva 20 años entrenando. Claro, ahí le doy mucho mérito, Pau, a Popovich. A mí Popovich me gusta mucho porque yo creo que Popovich
Y todo, tú fíjate que Popovich, que me acuerdo cuando empezaba Monte, está cañón y eso, y yo creo que él fue capaz de ir cambiando. Y fíjate que casi todos los jugadores que han pasado por allí hablan muy bien de él, de que cuando había un problema, el primero que estaba para ayudarles en lo personal y en lo profesional era él. De hecho, leí una entrevista de Zarko Paspal, que cuando estuvo allí, que estaba viviendo en la casa de Popovich, o sea, que imagínate, Sí, igual sí. un poco viejo de tío, pero no fumes tanto, pero bueno. No, entonces, Sí, sí. el mérito de Popovich, claro, empezar a finales de los 90, bueno, que ahí le hizo la jugarreta al entrenador, pero bueno, él entró y claro, un baloncesto radicalmente diferente y luego adaptarse. Otro what if es la torcedura de tobillo de Kawhi Leonard con Pachulia. Claro. Porque yo creo que ahí esos Spurs todavía eran mejores que los Warriors. Yo creo que les hubieran dado pal pelo porque y ahí cambió toda la historia porque también ¿qué hubiera pasado con ganando, no? Y con Kawhi siguiendo en los Spurs. Es que a lo mejor los Spurs hubieran seguido ganando y Kawhi hubiera sido aún mejor jugador porque se hubiera quedado en un entorno muy bueno. Entonces, lo que tú dices, hombre, eran muy buenos entrenadores. Larry Brown a mí me encanta. Larry Brown era un tío que... Pero vamos, viene desde los 70, con Denver. Sí. Lo ha hecho muy bien siempre. Lo que pasa es que tampoco él tuvo la oportunidad. Don Nelson, ¿no? O Doug Moe, del que hablábamos mucho en los 80. Claro, hay veces que no caes en un equipo. Y Don Nelson lo hizo muy bien, por ejemplo, con Dallas, Y lo que pasa es que se olvida, ¿no? Y aquí es solo quien gana el anillo. Y dice, no, joder. Bueno, Don Nelson crea los nuevos Dallas Mavericks competitivos y es el que acaba con aquella travesía por el desierto de los Mavs de los años 90. Es el que junta a Finley, a Nash y a Nowitzki. Bueno, en esa década consiguen anillos Popovich, como hemos dicho, Phil Jackson, Doc Rivers, en su único año destacado, yo creo, en Boston, Larry Brown, que hemos comentado. También llega en esa década Rick Carlisle, en 2001, para dirigir a los Pistons y posteriormente otro gran entrenador, luego en Indiana y Dallas. Rick Adelman en Sacramento, ahora hablaremos de los Kings. Flip Sanders en Minnesota, que consigue el tope en 2004 con los Wolves, aunque también luego llevó las riendas de los Pistons. Y hay que pararse en Mike D'Antoni, un entrenador que hizo grandes a los Phoenix Suns entre 2003 y 2008 con su Seven Second or Less como filosofía de liga, que fue un soplo de aire fresco en la liga con Steve Nash a los mandos y un equipo que nos enamoró, Manuel, a todos, aunque jamás llegó a jugar ni tan siquiera una final de la NBA, pero es que luego, con Houston, fue capaz también de poner en un brete a los Warriors, aunque eso lo hablaremos en agosto del año que viene. Pero el recuerdo de estos Phoenix Suns, de Nash, de Stoudemire, de Sean Marion, también estuvo por ahí Joe Johnson, Raya Bell. Qué pena, ¿no? Que un equipo así haya quedado en el imaginario, ¿no? ¿Qué hubiera pasado, ¿no? Si hubieran eliminado a los Spurs? Pues nunca lo sabremos. Sí, eso, pero para mí tuvieron mala suerte que se llama Pau Gasol. O sea, Lakers se los fundía porque decían, no, Amar Stoudemire que mete 30, sí, pero es que llegó Pau Gasol, que era mejor que él, pero bueno, no, yo quiero decir una cosa de Mike D'Antoni. Se habla mucho de los y de Curry, que fueron los que cambiaron el baloncesto, o por lo menos los que más han ayudado a esto. Para mí eso es errado. Para mí el entrenador que más ha influido en el baloncesto para hacerlo como es hoy es Mike D'Antoni. Para mí él, primero en Phoenix, el tema del ritmo de juego. Es decir, es que no hace falta jugar lento. Acuérdate que veníamos, bueno, en los 90 era la hostia, bueno, que en Europa también fue. Y él fue el que empezó a volver a aumentar el ritmo de juego, a decir, no, es que si lo que tú dices, oye, si hay un tiro bueno a los 3 segundos, lo hago. Estés o no de acuerdo, yo no estoy diciendo que esa sea la mejor opción. Yo lo que digo es que él implantó eso y fue lo que le copiaron. Y luego, eso en Phoenix. Para mí es el que empezó, dijo, vamos a jugar rápido, perfecto. Y luego en Houston fue el que dijo, si hay que tirarse 58 triples, nos los tiramos. Y todos le siguieron. Absolutamente todos le siguieron por detrás, de hecho, y para mí Mike D'Antoni fue el que... Y lo hizo bien, incluso en los Knicks, cuando le ficharon, que luego trajeron a Carmelo, lo que pasa que, bueno, duró poco, de hecho ficharon también a Stoudemire, lo que pasa que ahí influyen lesiones, influyen lo que le dejaron. A mí D'Antoni tuvo un gran... Para mí es el que realmente cambió la mentalidad de la liga, que venía ya de hacerlo muy bien en Europa. Tuvo un gran impacto en la liga y, de hecho, aquellos Phoenix Suns
eran una corriente de aire en una habitación cerrada y viciada. La NBA vivía momentos peligrosos en cuanto a marcadores, en cuanto a pace, ¿no? Ahora se llama pace, antes yo siempre lo he conocido como ritmo de juego, pero entonces era una cosa difícil de digerir. Llegaron estos Suns y bueno, nos enamoraron. Y a los mandos un tal Steve Nash, un jugador, si antes hablábamos de Iverson como un tipo que tú podías mirarte de tú a tú y decir, yo puedo hacer, si él puede, yo puedo hacerlo, qué decir de Steve Nash, que encima era blanco y feo, como nosotros, con lo cual, es que podía ser nuestro primo, Manuel, y ahí estaba dominando la liga a su antojo, coño. Sí, otro del draft famoso del 96. Sí. Y este se fue cociendo a fuego lento. Acuérdate que cuando llegó a Phoenix jugaban Kevin Johnson, Jason Kidd y él. O sea, 3 bases. Correcto. Kevin Johnson siempre ha hablado muy bien. Él decía, tú tranquilo, Steve, tú trabaja, que acabarás. Y luego él fue cociendo. Hombre, la verdad que hay una cosa. Steve Nash es el típico jugador que tú le veías en ataque y dices, joder, es que tiene el pack completo, ¿no? Tira bien de 3, sabe leer el pick and roll, te mete la asistencia esta inesperada debajo del aro. Si hay que correr, corre. Si hay que parar, para. El error que cometió Dallas fue absolutamente garrafal. Yo estoy convencido de que ese tío se queda en Dallas. Pues dicen, no hubiera explotado. Digo, si es que confundimos a veces los números con ser mejor jugador, ¿no? Yo creo que hubiera llegado a ser tan buen jugador, no hubiera necesitado que metiera 25 ni 20, pero hubieran ganado varios anillos. Para mí, Steve Nash, sí tenía, que eso creo que en el baloncesto ha evolucionado mucho, que eso ya se ve menos, que son jugadores que en defensa son un 0. Eso ya en el baloncesto moderno del 2025 es más difícil, Pau. Es difícil de asumir, sí. Ya todo el mundo te ve y cuando eres un 0 es que te matan. O sea, en cada ataque te buscan y te matan. En eso yo creo que los jugadores ahora están más mentalizados. Hemos hablado mucho, bueno, los 80, tal, joder, yo creo que defender ahora en 2025 y esto es mucho más difícil porque el campo es mucho más grande. Y uno para uno, o eres una bestia o no puedes jugar, porque es que si te rebasan en cada ataque, y entonces eso era un poco el defensa de definidas, pero para mí Steve Nash, volvemos a lo mismo, ¿no? Si tú dices, ¿cuál es el base de la década, no? Que estaba por ahí Jason Kidd. Yo creo que Jason Kidd era más completo en el sentido que era un tío también que se metía al rebote, te podía defender, pero claro, luego la clarividencia que tenía de cara al aro. Yo no sé con cuál me quedaría, porque a mí Jason... Es que son muy diferentes, Manuel. Claro, Jason Kidd, pero los Nets en la final, joder. Claro, sí. Lo que pasa es que las virtudes del uno eran los defectos del otro totalmente. O sea, la defensa de Kidd era el punto flaco de Nash y el lanzamiento de Nash era el punto flaco de Kidd. Entonces, ¿con cuál te quedas? Con Steve Kidd, ¿no? Hombre, claro, y es así una mezcla de los dos, claro, efectivamente. Y si de equipos que nos enamoraron hay que hablar, Manuel, los Sacramento Kings de inicio de siglo se llevan la palma. Comenzaron a resurgir a finales del siglo anterior, pero dieron el paso definitivo con el cambio Bibby por Jason Williams en 2001. Con el quinteto Bibby, Christie, Stojakovic, Weber y Divac enamoraron al mundo, enamoraron a la galaxia. Tuvieron su oportunidad en 2002, en esa archirrecordada final de conferencia ante Lakers, la del triple de Robert Horry, y luego se fueron desvaneciendo poco a poco. Pero está considerado, creo, el mejor equipo de toda la historia que jamás alcanzó un título, ¿no? Sí, a ver, eran muy buenos y jugaban un baloncesto aparte. Claro, Adelman tuvo ahí una epifanía, ¿no? Se convirtió de ser de Portland, ¿no? A este tipo de entrenador. Tuvieron mala suerte, ¿no? Yo creo. Weber quizá llegó un pelín tarde, o sea, que tuvo sus buenos momentos, pero dices, joder, si hubiera llegado Divac, que tiene otro libro, ¿no? Que Divac llevaba jugando baloncesto ya un montonazo y esto, y bueno, que se cruzaron con unos equipazos como la Copa de un Pino, ¿no? También sí. Ellos, pero vamos, el baloncesto que a mí me encantaba. Aparte, mira, era un baloncesto también moderno. Yo recuerdo que ellos castigaban mucho cuando decimos de Shaquille O'Neal, ¿no? Ahora, que yo creo que en ataque sería imparable. Pero yo me acuerdo que castigaban mucho ese bloqueo y continuación porque Shaquille no salía nunca, ¿no? Y me acuerdo Mike Bibby metiendo triples como churros, que son un poco... Eso esperamos. Aquella serie de Mike Bibby, Manuel, es uno de los picos de carrera más impresionantes
Que yo recuerde, yo siempre he defendido que los Kings se hacen adultos con el cambio entre Jason Williams y Bibi. Es verdad Sí, que hombre. Chocolate Blanco ha sido un jugador con mucho más tirón, que tiene un vídeo que todos los veranos vemos en los highlights en Twitter y tal, pero a nivel jugador, libra por libra, Bibi, vamos, infinitamente superior a Williams. Yo me acuerdo mucho de Daimiel y Montes, que ellos hablaban siempre de Jason Williams, joder, que ahí en Sacramento tiene que jugar. Pero luego cuando lo llevaron a Memphis, claro, fue el traspaso, ¿no? De Mike Bibby. Sí. Es que era verlo jugar, Pau, era un dolor de muelas, porque claro, Claro, es que no es lo mismo darle el balón a Stojakovic que a Michael Dickerson, por ejemplo, ¿eh? Sí, pero es que luego se lo daba al de la grada 3 veces. Y Sí, luego sí. en defensa era un torero. Yo, Jason Williams, a ver, verlo es un placer, pero que claro, como jugador es incomparable. O sea, yo es otro que me encantaba verlo, yo no lo ficharía en la vida. Ojo, No. que luego también tuvo su momento mágico con el anillo de Con Miami. Miami, sí, pero ya era otro Jason Williams. Claro, era un jugador de rol y para traer esto le decían, mira, tú sales a esto, no te vuelvas loco. Exacto. Y él no era Exacto. tonto, claro. Tú estás con la oportunidad de ganar un anillo, Pau, y evidentemente no te dedicas a hacer el triple tirabuzón, pues le das el pase a quien tienes que dárselo. Oye, ¿es posible que la diferencia entre esos Phoenix Suns y estos Sacramento Kings fuera la defensa? Creo que Sacramento defendía más que los Suns. Tenían a Doug Christie, que era un especialista, Divac también se partía la cara, Bibi era un buen defensor, excepto Stojakovic, yo creo que el resto de jugadores, la media defensiva era mejor, la de los Sacramento Kings. Joder, y yo me quedo con Sacramento, luego, joder, Stojakovic. Es que Stojakovic, si está en un mal equipo, mete 35 por partido, Pau. Stojakovic tenía un cubo, me acuerdo cuando se ponía. Para mí, hombre, era mejor equipo Sacramento y lo que tú dices, yo creo que era un equipo más duro. Yo creo. Luego Phoenix elevó, digamos, el juego de ataque, pero yo creo que. Lo que pasa es que es cierto que Sacramento duró algo menos, porque Phoenix se alargó algo más, pero vamos, dos equipazos con estilos diferentes. Pues estamos acabando la charla, Manuel, y yo cada vez que hablo con vosotros siempre me gusta recordar los jugadores más importantes que se retiraron en esa década entre 2000 y 2009. Los voy a lanzar del tirón y luego nos paramos en algunos si quieres. Por ejemplo, se retiraron Charles Barkley, Kevin Johnson, Dennis Rodman, Chris Mullin, Hakeem Olajuwon, Patrick Ewing, Mitch Richmond, Dan Mayerly, John Stockton, David Robinson, Michael Jordan, definitivamente, Sean Kemp, Steve Kerr, Scottie Pippen, Karl Malone, Jamal Mashburn, Reggie Miller, Latrell Sprewell, Allen Iverson, Steve Smith, Gary Payton, Damon Stoudemire, Alonso Mourning, Chris Webber, Dikembe Mutombo y Stephen Marbury. Canela en rama, caviar, ¿qué diría aquel? Claro, todos los que venían de nuestra época, ¿no? De los 90, yo... Claro, todos los que empezamos a ver a final de los 80, a principios de los 90. Correcto, Olajuwon a mí me volvía loco. Rodman es un jugador que a mí me parece... Bueno, se retiró también Jordan, ¿no? Que lo hemos dicho, luego la segunda o tercera retirada. Barkley era un animal, a ese me gustaría ver. Es otro que yo nunca me ha gustado de estrella, porque es un tío que en defensa sí robaba, ponía tapones, pero se despistaba. Pero, joder, Barkley era un LeBron James, físicamente. Cuando Barkley era... En modo tren de mercancías. Ahora que estáis haciendo vosotros el 86, estoy recordando el Barkley de aquel año y luego los sucesivos, 87, 88, 89. Y eso era una cosa, eso era un pitbull en la cancha. O sea, ese cogía la bola, se cruzaba la cancha y se colgaba y le daba lo mismo. Bueno, una cosa tremenda, A nivel de ala pivots, joder, si no es top 5 le falta muy poco, a Barkley. Sí, a ver, por carrera está ahí. Yo siempre he dicho, por ejemplo, que claro, yo por encima de Kevin McHale no pongo a nadie, pero no pongo a nadie en la historia. O sea, el Kevin McHale bueno... Claro, es que ese te hacía un hijo, defendía los aleros puros. Sabía jugar de espaldas, de cara, luego empezó a tirar triples. Lo que pasa que, claro, hay que ver la carrera. Dices, joder, la carrera de Barkley. Es que Barkley tuvo varias temporadas, como tuvo algo también McHale con el 60% en tiros de campo,
Lo que pasa es que luego se empezaba a tirar triples y eso, pero hombre, en Filadelfia tuvo mala suerte con la configuración de la plantilla, pero luego en Phoenix lo hizo muy bien. Un jugador hace por ahí. Yo creo que hay dos jugadores, Pau, tú has nombrado a uno de estos que estaban en la década, Yao Ming y otro Tracy McGrady. Sí, yo creo que también, Tracy McGrady es un poco una especie de Iverson, ¿no? En el sentido de que lo que pasa es que a sus equipos nunca los llevó arriba. De hecho, creo que nunca pasó de primera ronda en la historia. No sé si con San Antonio. Ya sin jugar, vamos. Sí, exacto. Y era un jugador que dice, joder, lo tenía todo. De hecho, Kobe Bryant alguna vez le preguntaron y decían que era de 1 para 1 era el tío más difícil. Y no, sí, de todas maneras, no es por salvar el culo, pero McGrady se retira en 2013. Yo digo, ¿cómo se me puede haber pasado McGrady? No, se retira en 2013, pero es verdad que ya no es nadie, vamos. Claro, ya no, pero joder, este tío Y luego Yao Ming, que Shaquille siempre hablaba, dice, es que el jugador que más problemas me ponía era este. Yao Ming tuvo el problema de las lesiones, porque Yao Ming jugaba muy bien y era muy grande, era muy buena, pero él de hecho tuvo una carrera cortita. Muy bien, Manuel, pues yo creo que hemos repasado prácticamente todo lo que sucedió importante en aquella primera década de siglo, de 2000 a 2009, y como están sucediendo en las últimas semanas en Buzzer Beater, tenemos un trivial, ¿no? Para acabar de la charla. En este caso, escucha, no lo abres Google, no me jodas, va. Te voy a hacer preguntas vintage, pertenecientes a las décadas de 80 y 90, que tú, como el 50% de Era Baloncesto, seguro que te suenan y seguro que vas a adivinar muchas. Seguro que sí, Manuel, seguro. Así que si te atreves, empezamos, ¿vale? Dale. Vale, primera pregunta. ¿Quién fue elegido inmediatamente después de Michael Jordan en el draft del 84? Sí, ese lo tengo reciente, que ese fue Sam Perkins, que era precisamente su compañero de universidad. Que luego después de ellos vino Perkins y luego Barkley. Sí, señor. 2 puntos para Manuel de Era Baloncesto. Vamos con la pregunta número 2. Desde la 80-81 a la 88-89, ¿qué equipo consiguió más victorias si exceptuamos a Lakers y Celtics, que curiosamente empatan a 531 victorias? Pues así intuitivamente te diría que los Philadelphia 76ers, porque ganaron Perfecto. Partidos. Philadelphia. Perfecto. Filadelfia, pero ojo, Milwaukee solo tiene 3 victorias menos. Eso te iba Filadelfia, a decir. Sí, 476 a 473, que es increíble. Es que ahí es un poco injusto porque se recuesta mucho a los Detroit Pistons, con razón, que jugaron 4 finales de la NBA. No, perdón, 3 finales de la NBA, ganaron 2, 5 finales de conferencia, pero es que, claro, Philadelphia 76ers con el doctor del 77 al 83 juegan 4 finales de la NBA, ganan una y casi siempre final de conferencia. Y claro, dice ganan una, pero es que o le ganaban Lakers o le ganaban Boston en el 81. Entonces ahí Milwaukee es que en los 80 fue, menos la final de la NBA, llegaron a todo. Entonces sí, Milwaukee. Vaya conferencia teníamos por entonces allí. Igualita que la de ahora, ¿eh? No. Vamos con la pregunta número 3. Venga. Desde 1980 a 1999, ¿cuántas finales se han ido a 7 partidos? Pues mira, a 7 partidos se fue la del 84. ¿Correcto? Y la del 88. Te falta una, amigo. Te voy a dar un puntito y te chivo yo la tercera, la del 94, Houston, Nueva York. Ah, coño, te he entendido, perdón, que me he quedado en la década de los 80, perdón, sí, Houston, Nueva York. Vale. Sí. Perdóname, no, esa la recuerdo porque acuérdate que esa final pudo acabar con el triple de Starks en el 6º encuentro. Que le pone el tapón o rozarlo Olajuwon. Lo puntea Olajuwon. Es que esa, para mí, Pau, que ya llegaremos, para mí hay 2 temporadas que tengo marcados con asterisco. Para mí la 87-88, porque ahí es la transición ya de que Detroit gana a Boston, el tema de la temporada de Jordan del MVP
cuando empieza a hacer. Pero yo luego la 94-95, para mí, es la temporada más impresionante, junto con la 68-69, que es el último anillo de Russell, pero bueno, se ha quedado un poco luego. Pero la 94-95 es impresionante. O sea, ganan a 4 equipos por encima de 50 victorias, los Rockets, que habían quedado sextos, es el traspaso de Drexler. En el este es la vuelta de Jordan, cómo pierde con Orlando, los Knicks. Bueno, esa temporada esa a mí me parece absolutamente brutal. A mí, yo esto lo he hablado mucho con José Manuel, que a él no le gusta tanto. A mí la década de los 90 y finales de los 90 del hormigón armado, a mí me gusta mucho. A mí ese baloncesto no me disgusta. O sea, me parece otra manera de jugarlo, con control. Sí, otra cosa. El que destacaba ahí, claro, porque cuando hablamos de Jordan, dice, no, es que, digo, ojo, que Jordan jugaba en un baloncesto que se jugaba a 88 puntos por partido, ¿eh? Sí, metía 35, o sea, que imagínate el mérito. Eso es lo que te digo, claro. Que no Vamos con la pregunta número 4, Manuel. Agárrate los machos, ¿eh? Agárrate los machos. ¿A qué jugador sustituyó Tom Chambers en el All-Star Game de 1987, siendo a la postre MVP? No lo sé, pero te diría que a Ralph Sampson. Pues mira, has acertado, rey mío. Pues mira. 2 puntos para ti. Es que ¿sabes lo que pasa? Que ahora haciendo a Sampson, que me fijo mucho, en esta temporada 85-86 que estamos finalizando, está todavía sano, pero en la 86-87 está gran parte de la fase regular lesionado, pero luego en los playoffs sí puede jugar, que ya no vuelve a jugar más. Y digo, coño, tiene que ser este porque seguro que bueno, luego fue MVP Tom Chambers porque Magic dijo, te voy a hacer MVP. Exactamente. Pues hablando de Sampson, pregunta número 5. ¿A cambio de qué 2 jugadores canjearon los Rockets a Sampson? Uno, te lo digo seguro, y creo que el otro también. Uno es Joe Barry Carroll y el otro puede ser Eric Sleepy Floyd. Perfecto, perfecto. Diciembre del 87, Manuel. Pudo ser un buen cambio, lo que pasa es que Joe Barry Carroll ya estaba muy pasado y Eric Sleepy Floyd no era buen jugador, que venía, luego fue a Golden y todo eso, pero bueno, esos fueron los cambios. Vamos con la número 6. Esta es un poquito más complicada, Manuel. ¿A qué entrenador sustituyó Pat Riley en los Knicks en el año 91? A ver, sé que estaba por ahí Pitino, pero te voy a decir Stu Inman. No, esta no te la puedo dar. Sustituye a John McLeod, quien había sustituido a Stu Jackson al inicio de la 90-91. Fíjate. No, sí, bueno, porque McLeod era el de Phoenix, que luego se fue a Dallas, que fue con el que jugaron la final de conferencia del 88, precisamente contra Lakers, que perdieron 4-3. Sí. Y exacto, y McLeod saltó, buen entrenador, cierto. Pues vamos con la 7. ¿Cuántos años estuvo Alexander Volkov en la NBA? Sé que llegó a Atlanta, llegó en la temporada que llegaron Divac, Petrovic, Marchulenis y él, y creo que también Paspal. Te diría que una temporada, Te diría que una solo. Estuvo 3, en la 89-90, 72 partidos, la 90-91 en blanco por una lesión y en la 91-92, 77 partidos. Un jugador de culto, Alexander Volkov. Yo creo que Volkov era difícil que encajase porque Volkov en Europa era un tío que, hombre, técnicamente tenía sus cositas, pero sobre todo era un 4 con movilidad y fuerte, ¿no? Claro, pero ahí en la NBA, era un muy buen jugador, Volkov. Quizá le pilló un poco... Claro, todos estos jugadores, si les hubiera pillado con un poco más de exuberancia física, era muy buen jugador. Sí, en Atlanta con ¿cómo se llama supongo que con Fratello, que seguiría ahí. Todavía. Sí, con Fratello, con Dominic, con Kevin Willis, tal. Vamos con la 8. Está rayando a muy buen nivel, Manuel. Vamos con la 8. ¿En cuál de las 6 finales ganadas los Bulls necesitaron menos partidos? Bueno, en la primera 4-1, porque el resto la ganaron todos 4-2, si no me equivoco. Perfecto. En todas 4-2, excepto la primera, y eso que empezaron perdiendo la final 0-1 con los Lakers y luego 4 seguidas. Un triple de Perkins, recuerdo que Magic jugaba al poste y le dio, y luego Jordan falló el último tiro en ese partido. Estamos acabando. Vamos con la número 9, Manuel. Esta es fácil, ¿En qué universidad
y con qué entrenador ganó Danny Manning el título universitario antes de ser número 1 del draft? Sí, está fácil porque es Larry Brown con Kansas. Sí. Recuerda, eso lo hemos contado. Larry Brown estaba en New Jersey y quería fichar por Kansas, se enteraron y lo echaron 4 partidos antes de los playoffs, que luego, pasó algo similar. Se me ha ido la cabeza, pero pasó con otro entrenador que en Cleveland, con George Karl. Creo que estaba en la universidad de, no sé si era Pittsburgh, aunque al final no fue Pittsburgh, porque luego George Karl se fue a Cleveland. Se fue a... estaba en Cleveland, se fue a... Joder, también es ahí ya me pillas, ¿eh? No, bueno, se fue a otro equipo de la NBA que también lo hizo bien, George Karl enganchó. Pero sí, este era... Hombre, sí, esta fue la del 88, que es mítico, que luego fueron a las Olimpiadas. Luego lo que pasa es que Manning fue número 1 del draft, se rompió la rodilla. Sí, señor, sí. Manning era un jugador muy completo. También old school. El estilo de juego era un poco old school. Terciopelo azul, que le llamaba Montes, yo creo que un mote súper apropiado. Vamos con la última, Manuel. Esta es chunga, ¿eh? Te lo adelanto que está jodida. Venga. ¿Quién fue el base titular de los Lakers la temporada en la que en pre-season Magic anunció que era portador del virus del SIDA y debía dejar el baloncesto? ¿Quién se comió ese marrón? Vamos. ¿Quién se comió ese marrón? Van Exel yo creo que era muy joven y que no estaba. No estaba, ¿no? David Rivers yo creo que no. Tampoco. David Rivers ya llegó. Wes Matthews ya no estaba por allí. Tony Campbell no era base. No recuerdo. Te la voy a chivar porque soy amigo tuyo. Es Sidel Threed, un jugador de estos rap. Sí. No. Jugó los 82 partidos, los 82 como titular, y a muy buen nivel, 15 puntos, 7 asistencias, pero no era Magic. Sidel Threed empezó en Filadelfia, Pau. Era un jugador que jugaba poquito y en esta 85-86 empieza a jugar más porque estaba lesionado Andrew Toney. Era un enchufador que luego creo donde lo hizo él muy bien, aparte de en Lakers, ¿pudo ser en Minnesota? ¿Puede ser en Minnesota? Creo que estuvo por Minnesota también. Este era un enchufador. Este era más un 2, pero bueno, claro, ahí se adaptaban. Y en los Supersonics también estuvo Sidel Threed. Y bueno, pues rastas, en los 90 ya llevaba rastas. Creo que yo lo conozco siempre rapado, ¿eh? Yo no lo he conocido con rastas. No sé si luego, bueno, pero sí, buen jugador. Oye, pues mira, y me acordaba, aunque me lo digas ahora, no tenía noción de que había estado. De Lakers me puedo acordar, pero de que había sido el base suplente. Que, escucha, esto de Magic, sin estar, lo hubieran hecho bien, porque luego los Lakers no lo hicieron mal del todo, ¿eh? Estaban ahí. Creo que llegaron a semis de conferencia, ¿eh? O primera ronda, no recuerdo. Bueno, pues Manuel, 13 puntos, te has salido, ¿eh? Te has salido. El gallifante, ¿no? Se decía. Un gallifante. Pues, sinceramente te voy a decir una cosa. Podría estar hablando contigo hasta pasado mañana. No se nos acabarían los temas, porque tú y yo somos de la vieja escuela. Tenemos muchas anécdotas y muchos recuerdos. Creo que hablamos el mismo idioma, además, y ha sido para mí un placer absoluto juntarme un verano más con Era Baloncesto, Manuel. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Pau. Te mando un abrazo fuerte. Y nos emplazamos para agosto del año que viene para hablar de la década del 2000 a 2020 y a ver si José Manuel ha vuelto del viaje. Sí, supongo que sí. Un abrazo fuerte, Manuel. Y a todos vosotros os emplazo para dentro de 7 días con el tercer especial de Buzzer Beater veraniego. Un abrazo muy fuerte. Hasta luego.